Entre los siglos XVIII y XIX, un trapo se convirtió en Galicia en uno de los bienes más preciados. Cada trozo de tela era imprescindible para una industria boyante, la del papel. Sean bienvenidos, señores. Hoy recorreremos antiguas fábricas en nuestra comunidad que exportaban papel a América. Además, a lo largo de nuestro programa nos detendremos en una estación de tren para degustar los manjares de nuestro país y terminaremos nuestro viaje entre Samos y Cea, en dos monasterios que esconden parte de nuestra historia. Ni se muevan, porque empezamos. Se maceraban los trapos para descomponerlos. Se golpeaban con pesados mazos mientras una corriente de agua limpiaba las impurezas. Se prensaba la pasta resultante, se secaba, encolaba y se volvía a secar. Así se obtenía una hoja de papel de trapo. Un trabajo artesanal que se convirtió en industria que normalmente dejaba sus peores procesos a mujeres y niños. Entre los siglos XVIII y XIX surgieron con fuerza numerosas fábricas de papel en nuestro país. La demanda de papel de la iglesia o de los arsenales concentró el sector alrededor de Compostela y de la ciudad de Ferrol. Tras el cuero de los pergaminos, el lino que almacenaban los trapos se convirtió en irreemplazable, hasta tal punto que algunos historiadores atribuyen la tradición jacobea que anima a los peregrinos a dejar ropas sobre la cruz dos farrapos a la necesidad de trapos que tenía la iglesia. La llegada de la celulosa a finales del siglo XIX, la modificación, por tanto, de la técnica, acabó con la industria papelera en Galicia. Aquellos edificios, divididos normalmente en dos inmuebles, la sala de máquinas y la zona de secado, reconvirtieron sus usos. Pasados los siglos, algunos de ellos son hoy hoteles que exhiben con orgullo su historia.